17 al 24 de abril se ha celebrado en Acapulco, prolongándose 3 días más en Ciudad de México, un congreso importante para nosotros. Importante por el tema que se trató. Era un congreso sobre ovnis. Importante por el número y la calidad de los que allí acudieron a presentar sus ponencias. Fue un congreso organizado por el licenciado Guillermo Bravo, presidente del CIFOP, Centro de Investigación e Información sobre el fenómeno ovni y parapsicología. A ese congreso asistieron 2 españoles, Andrea Faber-Kaiser y Antonio Rivera. Tenemos aquí con nosotros a Antonio Rivera para contestar a nuestras preguntas, para informarnos cumplidamente de qué fue lo que sucedió en ese congreso. Y tenemos también a un investigador importante en este terreno, muy importante, Juan José Benítez, que además de interesado, estudioso e investigador del fenómeno ovni, es un agudo periodista y probablemente sepa exprimir a Antonio Rivera lo suficiente para que suelte toda esa información que tanto nos interesaría escuchar. Antonio, ¿qué personas fueron, qué personas y qué investigadores conviene destacar de todos los que asistieron a ese congreso de Acapulco? En total fueron unos 25 investigadores de todo el mundo, pero con mayoría de América y con mayoría dentro de América de los norteamericanos. Entre estos había figuras verdaderamente notables, pues te puedo mencionar al profesor Allen Hynek, que ha sido 22 años asesor de la Fuerza Aérea Americana en la cuestión de los ovnis, el francés radicado en Estados Unidos, Jacques Vallée, entrañable amigo mío, y luego estaba Jim Lawrenson, que con su mujer Coral han sido los fundadores de la entidad decana de Estados Unidos en el estudio de los ovnis, APRO, Aerial Research Organization, de Tucson, Arizona. Y luego habían unos cuantos jóvenes investigadores que no son muy conocidos en nuestras latitudes, pero de un valor enorme, que como son Ray Stanford, que dirige el proyecto Starlight, del que, si te parece, luego hablaremos en detalle porque es muy importante. Luego estaba también Walter Andrews, del MUFON, y entre los hispanoparlantes pues estábamos, como has dicho tú, Andreas, Faber y yo, y luego habían el argentino Fabio Cerpa, que presentó el caso de Dionisio Yanga, que es muy importante para mí, uno de los casos clave del fenómeno ovni. Y luego estaban también, pues, naturalmente todos los mexicanos, Pedro Ferriz, que es el alma y el motor del estudio de los ovni en México desde hace mucho tiempo. Naturalmente el organizador, el licenciado Guillermo Bravo. Luego habían el danés mayor Hans Petersen, que es mayor de la aviación danesa. Estaba luego Coleman von Kivixi, que es un húngaro, un antiguo militar húngaro que está actualmente adjunto a las Naciones Unidas, donde ha insistido mucho para que se haga la luz sobre el problema de los ovnis. Y tuvimos un invitado especial, que fue Sir Eric Gairy, primer ministro de la isla de Grenada, en el Caribe, y que es un hombre que valientemente ha puesto el problema de los ovnis sobre el tapete en las Naciones Unidas y que volverá a hacerlo, volverá a insistir en ello. Quizá lo único que en fin, le reprocharía es que sea un país tan pequeño, con poco peso específico. Sería más importante un país como España mismo, o como Inglaterra, pero claro, Grenada es un poco un país de turismo, ¿no? Pues estos yo creo que fueron a grandes rasgos los participantes más importantes en el simposio, más algunos que pertenecen a lo que yo llamaría el género contactico o contacto, porque el Congreso tuvo esas 2 vertientes. Por un lado los científicos serios tipo Hynek, tipo Vallée, y por el otro lado los señores que cuentan sus experiencias a bordo de naves espaciales, que de todo hay en la Viña del Señor y de todo hay en los congresos de ufología. O sea que si ahora quiere Juanjo empezar con sus preguntas, estoy a su entera disposición. Yo te haría 1.000.000 de preguntas, ¿no? Pero me gustaría empezar, si te parece, por el final. ¿Tú qué conclusión crees que es la que se puede sacar de este congreso como más importante? ¿Cuáles conclusiones son las que realmente pueden aportar algo hoy, en estos momentos, en 1977, al apasionante tema de los ovnis?
Me parece una manera estupenda de empezar el interrogatorio, por decirlo así, además que demuestra tu veteranía periodística, porque precisamente has puesto el dedo en la llaga. La prensa mexicana nos atacó mucho, atacó al Congreso diciendo que no habíamos llegado a ninguna conclusión, y esto es falso, porque se llegó a una conclusión importantísima, en la que todos estuvimos de acuerdo, y es la de que el fenómeno OVNI existe. El fenómeno OVNI es algo real, algo que está ocurriendo en este momento en este planeta. Esto por mí, para mi modesto entender, ya es muy importante. Ahora bien, lo que desconcertó a la prensa mexicana fue la disparidad de teorías que se expusieron. Es decir, y el no haber una unanimidad en el enfoque sobre el problema. Hubo desde los ponentes como John Keel, que no creen que el OVNI sea un fenómeno de origen extraterrestre, hasta, como te decía antes, los contactos como Enrique Castillo de Colombia, que nos contó sus 3 paseos a bordo de un platillo volante extraterrestre. O sea que dentro de estos 2 extremos cabía todo. Ahora bien, lo que no se dieron cuenta los periodistas mexicanos, y con eso no los estoy atacando ni mucho menos, porque son estimables amigos míos muchos de ellos, es que no se trataba de un congreso de arquitectura, ni de un congreso de ginecología, por ejemplo, ni de un congreso de filatelia, sino de un congreso de ufología. Y la ufología es una ciencia, como dicen los ingleses, on the making, que se está haciendo. Es decir, que la estamos haciendo entre todos nosotros, entre tú, entre Fernando, entre todos los que nos interesamos por esta ciencia. Ahora, perdona que te interrumpa, Antonio, es un poco triste, y en fin, yo te hablo un poco por la corta experiencia que tengo en los ovnis, es un poco triste que se necesiten tantos años, no sé si son ya casi 40 un poco, de forma masiva, las que se llevan estudiando el fenómeno en el mundo. Es un poco triste que todavía no estemos o no estén absolutamente convencidos de que en el caso de los ovnis, objetos volantes no identificados como tales, no se haya llegado a la conclusión de que realmente son astronaves procedentes del exterior. Existen, como tú muy bien sabes, muchos casos en los que realmente la evidencia es absoluta. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tantos congresos? ¿Por qué tanta gente, te iba a decir divagando, pero no es la palabra exacta, sobre algo que realmente está ahí? Es que hay miedo realmente a reconocer que pueden ser seres del espacio que nos están visitando. Bueno, por una parte puede ser eso, en algunos de los investigadores, y por otra parte es que el fenómeno en sí es muy complejo. Es decir, la solución extraterrestre es la ideal y es la que para mí ha sido siempre la válida y lo sigue siendo, pero las cosas no son tan sencillas como parecen a primera vista. Tenemos casos en los que entra lo que Jacques Vallée denomina la componente psíquica, en que parece que toda la fenomenología expuesta revierte al sujeto, es decir, que es algo que se crea en la mente del sujeto. En ese caso, pues nos encontramos ante una cosa que está más bien dentro del campo de la psicopatología. A ver, explícame un poco. Sí, por ejemplo, el caso mismo de este señor que dice que ha dado paseos en platillo volante. En este caso, como de todos los contactos, solo tenemos su palabra para creerle. Es decir, o le crees o no le crees, es una cuestión de fe. Si tú quieres creerle, pues eres muy libre de hacerlo y lo crees, ¿no? Hay quien lo cree y hay gente, además, pues que casi ha fundado un culto basándose en este aspecto del fenómeno OVNI. Pero si tú buscas la prueba objetiva, la prueba científica, ahí ninguno de estos contacti te la da, no te la dan. Entonces es una cuestión puramente de fe. Muchas veces te das cuenta de que es una cosa, una fabulación, hay casos en que está clarísimo, otros en que es más dudoso. Es decir, yo me quedaría con los casos de abducción. Yo, Antonio, perdona, creo que te has dejado una tercera parte, y es los casos que están absolutamente claros, en el sentido de que se ha visto... Por ejemplo, ¿cuál? Pues, por ejemplo, vamos a centrarnos no en el Congreso, porque yo no estuve, desgraciadamente, pero sí en España. El último caso en la base aérea de Talavera la Real, en Badajoz, donde un tripulante de unos 3 metros de altura, con una escafandra, apareció a las 2 y pico de la madrugada en la zona de combustible, y un cabo y 2 soldados, con los que he podido conversar largamente, dispararon sus ametralladoras contra este tripulante. Esto no ha saltado a la prensa, prácticamente es una primicia que ofrece hoy el programa, y para mí ese y otros casos no, de acuerdo, pero un momento. Son evidentes. Ahora permite que sea yo quien te interrumpa. Es que hay que distinguir muy bien entre lo que yo llamo tipos de contacto mesiánico
como el del señor Enrique Castillo, por ejemplo, y otros, los de Siragusa, Eugenio Siragusa, el ya famoso de Adamski, en que hay mensaje, es decir, en que hay un mensaje, en que el extraterrestre, o el supuesto extraterrestre, da un mensaje casi siempre de tipo mesiánico, en el que te dice que debemos evitar las guerras atómicas y todas esas cosas. Pero los casos que tú me pones yo los acepto totalmente, porque no son casos de contacto mesiánico, son casos simplemente de lo que Hynek llama encuentro próximo del tipo tercero. ¿Y por qué el Congreso no acepta esos casos? Claro, Por que tanto, los la acepta. procedencia extraterrestre. Los acepta plenamente, además se expusieron algunos de ellos muy documentados. Por ejemplo, ¿Puedes contarnos alguno de estos casos? hombre, hay uno que creo que es clásico y que me parece que se ha contado hoy aquí, que es el de Dionisio Yanca, el camionero argentino Dionisio Yanca. Este es muy importante por la calidad de la investigación. Este caso fue presentado por Fabio Zerpa, por mi querido amigo Fabio Zerpa, que es el presidente de ONIFE, una entidad argentina dedicada al estudio de los ovnis. Y resumiendo, es así: el 28 de octubre de 1973, el camionero Dionisio Yanca salió de Bahía Blanca en su camión. Se le reventó un neumático y se detuvo a cambiarlo de noche. Parece que entonces oyó voces atrás, se volvió y había 3 seres de elevada estatura vestidos de rojo, curiosamente similares a los del ovni de Canarias, que tú conoces, y en uno de ellos una mujer, 2 hombres y una mujer. La mujer es la que parecía llevar la voz cantante, y a partir de aquí el hombre ya no recuerda nada. Al día siguiente se encontró en la carretera con una amnesia total, anduvo por Bahía Blanca de comisaría en comisaría, de donde lo echaban, lo tomaron por un borracho, y terminó dando en el hospital español precisamente de Bahía Blanca, donde se dieron cuenta de que estaba en un profundo estado de shock y lo atendieron. Entonces la ONIFE hizo una investigación con 8 médicos, uno de ellos el doctor Smirnov de la policía de Bahía Blanca, el cual aplicó por primera vez a un testigo de un caso de ovni que no recordaba nada, como era el caso de Dionisio Yanca, un testigo amnésico, le aplicó por primera vez el pentotal, el suero de la verdad. Solo podía hacerlo un policía, en fin, un médico civil no lo podía hacer. Entonces este hombre fue sometido también a regresión hipnótica, a técnica de regresión hipnótica, revivió la experiencia y describió con todo detalle el interior de la astronave donde había estado, las 3 figuras humanoides gigantescas de casi 2 metros y las pruebas a que le sometieron. Parece que le hicieron algunas incisiones en la cabeza con una especie de guante provisto de 3 pinchos. Esto, para mí este caso es muy importante porque el testigo no recordaba nada conscientemente. No es un caso en el que, como el de Enrique Castillo y otros, en que te cuentan con todo pelos y señales su estancia a bordo del ovni, el mensaje. Además resulta que los extraterrestres siempre son muy guapos, muy buenos. Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo contigo, Antonio, porque realmente creo que hay muchos testimonios de tripulantes Sí. Que realmente no tienen nada absolutamente de guapo, sino todo lo contrario, son seres que realmente infunden un cierto o bastante No, pero sí, yo creo terror. que abundan. Estadísticamente son superiores los humanoides repelentes, podríamos decir. Estadísticamente son muy superiores. Es decir, estos casos son interesantes, el de Dionisio Yanca, porque son, como diría M. Michel, un poco virgilianos, es decir, un poco raros. Lo que abunda más es el humanoide pequeño y cabezón, y muchas veces peludo y repelente. Sí. Este es el que abunda más estadísticamente hablando. Creo que hay un tema también muy interesante en el Congreso, que apuntaba antes Fernando, que es el de la participación española. ¿Podrías hablar un poco de Bueno, qué, esto para mí, en claro, qué ha es un poco consistido? violento porque tendré que hablar de mí, ¿no? Y tendré que hablar de Andreas, pero prefiero hablar primero de Andreas. Andreas presentó algo que fue posible gracias a ti, precisamente, que son los 12 casos que tú conseguiste sacar del Ministerio del Aire y que son realmente impresionantes, especialmente el último, el del verano del 76 en Canarias, sobre Maspalomas. Ese es realmente impresionante, porque todas las diapositivas en que se ve la enorme esfera luminosa, con los 3 seres curiosamente idénticos a los del caso de Dionisio Yanca en su interior. Creo que el testigo fue el doctor Padrón, más el chofer, el taxi, etcétera. Sí, efectivamente. Luego he sabido, por fuentes quizá que tú no tengas, que aparecieron 200 reses muertas en la región, sin sangre y sin aparato genital. ¿Tú sabías algo de eso? Sí, yo recuerdo que estuve haciendo la investigación cuando se produjo el primer avistamiento, Esto es clásico. porque ha habido 2 posteriores muy similares en Gran Canaria, de seres de casi 3 metros de altura y una tecnología indudablemente avanzadísima. No, esto es evidente, claro. Y recuerdo que comenté con algunos periodistas el caso de las reses
pero lo que sí te puedo asegurar es que después de rastrear la isla por completo no pude dar con ninguna de estas reses. Entonces no sé si realmente pudo existir esto o si realmente yo no llegué a investigar bien el terreno. Eso vino de una información confidencial que no puedo revelar porque no estoy autorizado a hacerlo. Ahora, a mí me da la sensación de que ese tipo de seres, Sí. con esa tecnología súper avanzada que vio este médico y aproximadamente 15 testigos, que fue fotografiado posteriormente al sur y que fue visto en las otras islas, dudo que tuvieran interés en analizar tipos de animales, puesto que no coinciden en su aspecto ni en su tecnología con los que realmente a veces parece ser que se dedican a estas investigaciones, aunque es una hipótesis. Sí, estoy de acuerdo. Tú planteabas, Antonio, que en el Congreso había dos tendencias, una considerar que estos ovnis son de procedencia extraterrestre y otra tendencia afirmando o lanzando la hipótesis de que puedan provenir de nuestro propio planeta. Sí. ¿Qué argumentos se emplean para explicar esa diferente tecnología en ese grado tan grande de diferencia? Dentro de la hipótesis extraterrestre, si me permites, y continuando lo que me preguntaba antes Juanjo, expondré brevísimamente mi ponencia, porque está precisamente dentro de la hipótesis extraterrestre. Yo presenté lo que llamo la hipótesis marciana, que he publicado, ya no es nada nuevo, lo que hice fue presentarla ampliada. Y en sí es una hipótesis perfecta, pero vas a ver, es solo una tajada del pastel. Yo comparo esto a un enorme pastel de bodas, por ejemplo esta mesa, de la que yo me como una tajada así. Esta tajada es la hipótesis extraterrestre, que en sí es coherente, es perfecta, pero nos queda fuera todo el resto del pastel, ¿no? Que es el que no nos podemos tragar. Y el resto del pastel están los seres de 3 metros, están los efectos parapsicológicos, está la posibilidad de que vengan del futuro, está la posibilidad de los universos paralelos, está todas esas otras posibilidades. La posibilidad de que sean de la Tierra. O sea que mi modesta tajada pues explica, basándome sobre todo en algo que es clásico, que es los ciclos bienales, alrededor de las oposiciones de Marte cada 26 meses hay una cresta en el número de observaciones. Esto es cierto incluso ahora. Y en un caso americano, el caso de Gary Wilcox, que tuvo un diálogo posiblemente mental con unos humanoides pequeños que le dijeron que venían de Marte y que solo podían venir cada 2 años. Este caso es muy importante porque Gary Wilcox fue psicoanalizado por el doctor Bertolt Schwarz, el cual llegó a la conclusión de que no mentía al chico y que no podía, por su contexto mental, no podía conocer una cosa tan abstrusa como es el ciclo bienal, ¿no? Ahora bien, yendo a lo que tú me preguntas, los dos extremos podrían estar polarizados por John Keel, que no cree en absoluto que los ovnis sean extraterrestres, sino que dice que son la otra raza que convive con nosotros, quizá desde siempre en la Tierra, y da como posible origen de esta otra raza el fondo de los mares, o el fondo de la Tierra mismo, el interior de la Tierra, admitiendo la posibilidad también de universos paralelos, de que procedan de un universo paralelo. ¿Pero en qué se apoya para mantener esa... Bueno, se apoya en una casuística muy rica. Yo estuve cenando con él una noche y realmente me sorprendió porque me habló de la curiosísima oleada de aviones fantasmas de Escandinavia de los años 30, que yo menciono en uno de mis libros, pero me dijo que no solamente hubo aviones, sino que hubo barcos y submarinos, cosa que yo no sabía. Me dejó realmente muy sorprendido. Como pequeño inciso kiliano, te diré que me invitó a la habitación de su hotel, me dijo habitación 1003, 1003, el Hotel Aristos de México. Yo digo, querido John, yo estoy en la habitación 1003 del Hotel Diano Romana, mismo número de habitación. Estas son esas coincidencias que le gustan a John Keel precisamente, junto con los hombres de negro, los Cadillacs negros y todas esas cosas. Hay un tema que a mí me apasiona y es que hace muy poco el presidente de los Estados Unidos, y se ha publicado, como sabéis, en todo el mundo, iba a abrir las puertas definitivamente de los archivos de los Estados Unidos, de las importantes pruebas que dispone el gobierno de los Estados Unidos. Eso todavía no se ha producido y yo personalmente tengo mis serias dudas de que se vaya a producir, porque una cosa es lo que piensan los políticos, como sabéis, y otra cosa lo que piensan los militares. Eso lo dijo durante la campaña, ¿no? Sí. Claro, entonces se hacen muchas promesas. Entonces. ¿Qué opinaban los expertos y los científicos y los investigadores norteamericanos de las pruebas que realmente tiene hoy el gobierno de los Estados Unidos? Estás haciendo unas preguntas estupendas, Juanjo, porque precisamente has puesto otra vez el dedo en la llaga en algo muy interesante que pasó en Acapulco. A Acapulco, como he dicho antes, asistió Ray Stanford. Ray Stanford dirige el proyecto Starlight en Austin, Texas. Tiene una extensión de muchos acres de monte
en donde hay un equipo sofisticadísimo instalado del que forma parte un aparato de láser que proyecta un láser finísimo por el que se puede emitir voz humana modulada para contactos con ovnis. Luego tienen cámaras Baker-Nunn, fotografía que funciona las 24 horas del día, tienen magnetómetros para detectar pasos de ovnis y parece que han conseguido resultados. Ahora bien, en los pasillos, fuera del Congreso, me dijo dos cosas importantísimas y que responden plenamente a lo que tú me dices. Primero, que él, por una fuente de inteligencia militar muy elevada con la que él está en contacto, que no puede dar su nombre, sabe que un ovni ovoide de 6 metros de diámetro mayor aterrizó en una base militar con 2 humanoides vivos a bordo, que parece ser que se entregaron, es decir, se dejaron capturar. Este ovni fue montado a bordo de un camión sin barandillas y de la base militar pasó a una base de la Fuerza Aérea. Y allí su contacto perdió la pista, ya no supo que había pasado más. Únicamente supo que se estaban enviando piezas del OVNI, por ejemplo, al laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena, al arsenal de Redford, a la Rand Corporation, diversos laboratorios de Estados Unidos, pero no consiguieron saber lo que lo hacía funcionar, ¿no? que lo que estaban intentando averiguar. No se consiguió averiguar la planta motriz. Y entonces, después de esto me dijo que él sabía, por la misma fuente, que no pasaría un año sin que el presidente Carter hiciera una declaración muy importante sobre este punto. Pero los militares piensan igual que Carter, los militares norteamericanos. Bueno, pero Carter es el presidente. Parece que se los puede saltar todos a la torera, ¿no? En un momento determinado. Yo tengo mis serias dudas sobre ese particular. Lo que es seguro es que actualmente quien lleva la investigación sobre ovnis en Estados Unidos es la CIA. De esto no hay la menor duda. Todos los americanos presentes al Congreso me lo confirmaron. Sí, yo abundando en lo que dice Antonio puedo decirte que es muy reciente. El gobierno de los Estados Unidos se ha interesado vivamente, también lo sé un poco marginalmente, en un caso que se ha producido en Vizcaya, en la zona minera de Gallarta, donde descendieron 4 noches seguidas 4 naves que fueron captadas en los radares militares. Ahí se ha interesado. Entonces, se está realizando una investigación oficial absolutamente confidencial, por supuesto, como siempre, y el gobierno de los Estados Unidos es uno de los primeros que ha tomado interés en el asunto. Entonces, yo enlazo con otra pregunta, si me lo permites. La opinión de los expertos que estaban en el Congreso sobre el momento en el que se podría decidir al mundo cuándo puede ser y cómo se piensa hacer esa manifestación pública de que realmente estamos siendo visitados por seres del espacio. Bueno, aquí hay que distinguir otra vez entre, por ejemplo, personas de una indudable buena fe, como el primer ministro de Granada, Sir Eric Gairy, que la haría hoy mismo, o ayer, ¿no? Ya la hubiera hecho. Y luego, científicos como Hynek y como Vallée, que todavía creen que está el asunto muy verde, que no sabemos apenas nada sobre los ovnis y que hay que seguir investigando. Hynek decepcionó a la mayoría del público, te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque no dijo nada. No dijo ni blanco ni negro, sino todo lo contrario. Podría decir parodiando a la famosa frase esa, ¿no? No dijo nada. Tengo entendido que la aportación vuestra, la aportación española, fue muy interesante, muy seria. Bueno, por lo menos nosotros dijimos algo. Yo expuse mi modesta hipótesis marciana, que se fundamenta en hechos, en pruebas, pero Hynek nos dio un curso de astronomía muy interesante, pero que estaba fuera de lugar, en mi opinión, y luego pues dijo que el fenómeno ovni es algo real, algo que existe, que los testigos se reclutan entre todas las capas de la población, que no, cosas que ya sabía yo que diría porque son su credo, ¿no? Pero que no sabemos lo que es, y que igualmente puede venir de fuera del espacio o puede venir de universos paralelos. ¿Se habló de crear alguna comisión oficial, algún gabinete de estudio a nivel mundial que realmente vaya de forma paralela a los estudios de los gobiernos? No, lo que se habló fue de apoyar la resolución que presentará el primer ministro de Granada a las Naciones Unidas. Se recogieron una serie de firmas, yo firmé el documento. Esto se va a presentar a las Naciones Unidas. Pero repito que lo presente Granada no es una cosa que precisamente haga mucho bien al fenómeno ovni, porque Granada es un país muy pintoresco, un país un poco de opereta, ¿no? En fin, es como si lo presentara Mónaco, por ejemplo, o Andorra. No creo que sea una cosa muy favorable. Por ejemplo, estoy leyendo aquí en la lista de los congresistas Salvador Freixedo,
también es conocido. Sí, En precisamente... este medio, ¿qué ponencia presentó? ¿De qué habló? Salvador Freixedo, como tú sabes, ha sido jesuita durante 30 años. Sí, lo conozco bien. Y yo también. Estaba en una posición, podríamos decir, completamente distinta de la mayoría de los ponentes. Él cree que el ovni es un fenómeno de tipo religioso, una cosa engendrada por el inconsciente colectivo de la humanidad y que personifica bajo una forma moderna la antigua antagonismo entre el bien y el mal, los ángeles y los demonios. Cree que hay ovnis angélicos y ovnis diabólicos, por ejemplo, y que a través del ovni, pues el hombre actual, que tiene una profunda crisis religiosa, busca un nuevo asidero, una nueva fe. Él, claro, le da un enfoque completamente de acuerdo con su, podría decir, con su profesión. ¿Y este tipo de ponencias, cómo son recibidas en un congreso de este tipo? Bueno, pues hay de todo. El público es muy vario también, ¿eh? No hay unanimidad en el público. Por ejemplo, tuvo grandes aplausos el señor colombiano, Castillo, que había dicho que dijo que se dio un paseo o 3 paseos en un ovni. Este señor cosechó grandes aplausos, cosa que no ocurrió, por ejemplo, con Vallée, que hizo una exposición muy técnica, bastante aburrida, con muchas estadísticas y muchos números. Por desgracia, la gente busca mucho el enfoque sensacionalista. Yo, de todas maneras, creo que hay una acusación que no podemos olvidar a los que investigamos este tema, y creo que tenemos que ser sinceros a la hora de hacer todos los planteamientos, y es que me da la sensación de que muchos de nosotros nos creemos en posesión absoluta de la verdad. Ah, no, yo nunca me he creído, por favor, no. No me metas a mí en eso. No. A mí me da verdadera pena que se piense que se sabe todo de los ovnis. Creo que todas las posibilidades podrían tener alguna... Naturalmente, incluidos los angélicos, claro, y los luciferianos, como dice. Yo no estoy de acuerdo, no creo que eso se pueda hacer extensible a la mayoría. Aquí estáis 2 investigadores españoles, los 2 con conocimientos muy sólidos, los 2 dignos representantes de la ufología en España. Bueno, es la nueva generación. No repartiros más piropos. La nueva generación. Y ninguno de los 2 estáis comprometidos con una idea. Si hay algo que, otras muchas cosas que me atrae, me ha hecho amigo vosotros, es vuestra tolerancia y vuestra elasticidad. Y conozco otros muchos, y vosotros conocéis, que están en el mismo plano. Lo que pasa es que nunca faltan entre los investigadores, pues pasa lo que entre la gente que no investiga también. Hay de todo tipo, los hay que están un poco locos y algunos pues mira, no lo saben ocultar bien. Perdona, Fernando, lo que yo no puedo soportar es el dogmatismo. Es decir, yo creo que los dogmatismos son inadmisibles en todo, y sobre todo en una cosa que se está, como he dicho antes, que se está gestando, que no hemos llegado todavía a una conclusión definitiva. No podemos ser dogmáticos en absoluto. Yo tengo la mente abierta a todo y admito todo. Admito incluso las teorías del padre Freixedo. Muy bien. ¿Por qué no? Es posible que quizá la solución esté ahí. Quizás la solución esté en que ellos mismos nos lo digan algún día, ¿no? Claro. Yo empiezo por no tener la solución. Es decir, yo no la tengo. Yo busco. Yo soy un hombre que busca, como diría Rilke. Du siehst das Sucharbin, como ha lucido mi alemán. Ya que os tengo a los 2 aquí, os voy a traspasar una pregunta que a mí me hacen con frecuencia y que está en el ánimo de la gente y que me parece lógica, que es el por qué no entran en contacto abierto con nosotros los terrestres. Esta es la pregunta que nos hemos hecho todos durante años. Para responderla creo que tendría que ser uno de ellos. Claro. Yo opino un poco como Antonio, aunque creo que quizás podríamos barajar totalmente como hipótesis, naturalmente, no como cosa confirmada, 2 posibilidades, quizás una que a ellos no les interese por alguna razón o por muchas razones, y otra quizás que el grado de evolución de esta civilización nuestra pues no esté suficientemente alto como para soportar el impacto de una raza o de unas razas que pueden llevarnos millones o miles de años, o ser simplemente distintas. Tú conoces la directriz de la RAND Corporation, es muy importante. La NASA pidió a la RAND Corporation una directriz, una normativa para el caso lejano, porque no es para mañana, en que los astronautas terrestres llegaran a un planeta habitado por una raza inteligente. La respuesta de la NASA se aplica, invirtiendo en oración propasiva, a lo que está pasando con los ovnis. Primero, un periodo de reconocimiento que podría durar años.
sin establecer hablaba de contacto. 10 años, creo que se 10 hablaba. años, sí. Pero podía durar más. En recogida de muestras, que es lo que están haciendo también. Recogida de muestras. Y luego, si los datos recogidos y pasados por ordenador demuestran que el contacto podía ser nocivo para la cultura autóctona, no establecer contacto. Porque en la Tierra tenemos ejemplos a docenas de culturas destruidas por el contacto con una cultura superior. Los pieles rojas americanos, en fin, tantas, ¿no? Entonces, mejor no establecer contacto. Podría ser esa una de las razones. Otra, que es la que yo expongo en mi hipótesis marciana, la de que lo que les está interesando realmente en la Tierra no es el Homo sapiens, sino algo que la Tierra tiene y que ellos no tienen. De ahí la recogida de muestras, sobre todo de tipo vegetal, que para un planeta en regresión como es Marte, mi paisano Oro dice que está en una fase seca, que ha tenido mucha agua en otro tiempo, pero actualmente está en una fase seca, pues este planeta, claro, necesitaría pues muchas cosas que aquí son normales y corrientes, como son vegetales, por ejemplo. A mí quizás lo que me apasiona de todo esto es que en el estudio de los tripulantes, la mayor parte de ellos, los que más o menos hemos podido investigar, son muy similares en cuanto al ser humano, con sus diferencias de alturas y de en fin, aspectos secundarios. Eso yo pienso que tiene que darnos una gran esperanza de que la vida en el cosmos, en la galaxia, tiene que ser una constante, una cosa común realmente. De acuerdo. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, sobre todo a ti, Antonio. ¿Crees que queda tema respecto al Congreso para seguir hablando en otro programa? Lo digo porque ya hemos agotado el tiempo. Hombre, mira, no he mencionado una de las ponencias que para mí fueron más interesantes, que fue la que presentó el profesor Jim Hurtak, de la Universidad de California, sobre unas sensacionales fotografías del Mariner 9 que muestran, cuidado con lo que voy a decir, pirámides. Te iba a decir que no lo dijeras, pero ya lo has dicho. Ya lo he dicho, pirámides en Marte. Hablaremos de eso y hablaremos Y algo del más espacio, que pirámides. Algo más no lo digo, eso sí me lo callo. Algo más. De acuerdo, muchas gracias a los dos y seguiremos con este tema. Gracias, buenas tardes.